Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta plática que vamos a tener con la doctora Patricia Ramos Morales en el marco de la conmemoración en torno al Día Internacional de las Mujeres. Antes que nada, me gustaría platicarles un poquito, pero un poquito, sobre la trayectoria de la doctora Patricia Ramos. Ella tiene una carrera académica en la Facultad de Ciencias desde biología hasta su doctorado. Además, es profesora de carrera de la Facultad de Ciencias, titular C. Participa en el posgrado y en la licenciatura y además es coordinadora del Banco de Moscas. Es una persona muy activa que le interesa mucho los estudiantes, las estudiantes y la docencia. Y en particular, bueno, he de presumir un poco que fue mi profesora en primer semestre hace ya un ratito, nada más un ratito. Y pues sí, efectivamente ella tiene una injerencia en la docencia y mucho interés y sigue siendo muy activa en toda la parte de investigación y en la docencia. Entonces, le damos la bienvenida a Patti y pues estamos muy ansiosas y ansiosos por escuchar tu plática. Gracias. Gracias, Irene. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación, de verdad. Siempre para mí será un gusto poder platicar un poquito, compartir con ustedes parte de lo que he hecho, de lo que hacemos junto con mis estudiantes. Y bueno, el día de ahora les quiero platicar acerca de contingencias ambientales y organismos centinelas. Como les comentaba Irene, yo estoy en el Banco de Moscas y también soy coordinadora del Laboratorio de Genética y Toxicología Ambiental de la Facultad de Ciencias. Y bueno, vamos a empezar entonces. Y aquí, a ver, vamos a decirle que lo admitimos. Espérenme, porque esto no quiere avanzar. ¿Por qué no quieres avanzar? Oh, rayos. A ver, ¿por qué no quiere avanzar? A ver, perdone, pero es que mi máquina se niega a avanzar. No quiere trabajar. ¿Por qué? Si quieres, deja de compartir y vuelve a compartir. Ajá. Yo creo que sí. A ver, vamos otra vez. ¿Qué pasó aquí? Ah, es que la tengo. A ver, la tengo doble. Eso es lo que pasa. A ver si así. Vamos de nuevo. Uh-huh. A ver, ahí la ven, ¿no? ¿Verdad? Todavía no. Es que no la has compartido. Y no, todavía no le he compartido. A ver, vamos a Uh-huh. dejar esta. A ver, vuelvo a compartir. Vamos a ver si ahora sí. A ver si la pongo aquí. Ya está. Uh-huh. Ahora sí. Listo. Bueno, entonces, la primera cosa que tendríamos que definir es en qué consiste una contingencia ambiental. En general vamos a hablar de cambios en el ambiente, ya sea de manera repentina, súbita, que son temporales generalmente y que en determinado momento van a romper el equilibrio que se encuentra en cierta región, generando una amenaza para los organismos que habitan en ese ambiente. Aquí tenemos dos definiciones, ambas son las de la Secretaría del Medio Ambiente, en las que nos hablan de una situación, por ejemplo, de riesgo derivado de actividades humanas o de fenómenos naturales también, que pueden poner en peligro la integridad de uno o varios ecosistemas. Podemos tener diferentes niveles preliminares, agudos, como el que les vamos a platicar el día de ahora. Y bueno, para entender esto, ¿por qué nos tenemos que preocupar de las contingencias ambientales? Porque en general van a cambiar la relación de vulnerabilidad de los organismos. Es decir, se va a incrementar la vulnerabilidad después de la exposición, vamos a ser más susceptibles a otras amenazas en las que a lo mejor podríamos contender de manera exitosa, pero ante una situación de emergencia es
probable que la forma de responder ante esas amenazas pueda verse vulnerada. Podemos tener una capacidad reducida para enfrentar y recuperar la condición de equilibrio. También puede acentuar la falta de recursos, independientemente de que estemos hablando de poblaciones humanas o de poblaciones de plantas o animales. La presencia de recursos necesarios para el mantenimiento de estos organismos también se puede ver afectado. Por otro lado, si hablamos, por ejemplo, de poblaciones humanas, pues vamos a tener una excesiva demanda en servicios de salud, necesidad de información que no necesariamente fluye en condiciones de emergencia. Y en fin, en general, vamos a tener, como decíamos, una vulnerabilidad mayor hacia las posibles agresiones del ambiente, las cuales inclusive se pueden combinar para generar efectos más severos. Y bueno, cuando hablamos de vulnerabilidad, por ejemplo, y de contingencias ambientales, podemos recurrir a algunas de las más recientes que han estado cerca de nosotros. Aquí tenemos una en 2010, cuando la planta Deepwater de Horizon derramó, si ustedes se acordarán que derramó derivados del petróleo en el Golfo de México. En el primer esquema podemos ver la magnitud de la liberación del crudo, que está abarcando una parte sumamente considerable del Golfo de México, y aquí podemos ver diferentes tomas de cómo se veía esto hace años. Gradualmente esta mancha se va dispersando, pero eso no quiere decir que los efectos se dispersen también. Y aquí podemos ver algunas de las formas en las cuales se fue conteniendo la zona afectada. Aquí podemos ver cómo se hacen esfuerzos para captar de nuevo el petróleo, de tal manera que el impacto hacia los seres vivos fuera el menor posible. ¿Qué pasa después? Generalmente la contingencia es noticia al momento, pero después se nos olvida, pasa a formar parte de la historia. Y bueno, ¿cuáles son algunas de las consecuencias que podemos ver a corto plazo? Fíjense, en este caso, la Universidad de Florida ha hecho estudios importantes acerca del impacto que este derrame tuvo en diferentes peces, por ejemplo, en el caso del atún amarillo, o en este caso, en el caso de el pargo rojo o guachinango, que aquí, bueno, aquí podemos ver algunos ejemplares. Fíjense que a lo largo del tiempo, en los últimos 6 años posteriores a la liberación del crudo, se encontró una cantidad considerable de daño hepático en el pargo rojo, en el pargo rojo. Y esto es importante porque evidentemente es uno de los peces que se consumen por los humanos, se consumen de manera importante, y no sabemos, por ejemplo, si la presencia de un daño hepático pudiese ir acompañado también de algún tipo de bioacumulación derivado de la exposición al crudo, pues, que ocurrió en esta zona. Al momento todavía siguen encontrándose evidencias de daño hepático en diferentes peces, lo cual es un indicativo de que el impacto de este derrame de petróleo, pues todavía sigue afectando a los seres vivos. Estamos hablando ahorita ya de prácticamente 12 años, ¿no? Bueno, entonces aquí podemos ver una contingencia ambiental en agua, pero fíjense que también pueden ocurrir en tierra. En 2014 nos despertamos con la noticia de haber sufrido el peor desastre ambiental en la industria minera del país en tiempos modernos. Y aquí se refieren a la minera Buenavista del Cobre, subsidiaria del Grupo México, en la que se liberan de manera accidental 40,000 metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado. Estos se derraman por una falla en el amarre de un tubo de polietileno de una de las paletas de lixiviados. Aquí en estas paletas de lixiviados generalmente se concentran los productos derivados del proceso, en este caso de la minería, y posteriormente con estos derivados en algunos casos se procede a un entierro controlado, pero en algunos casos como en este, pues no da tiempo y finalmente el derivado se derrama al ambiente. ¿Qué pasó? Fíjense, aquí la contaminación derivada de esta exposición afectó con 17,6 kilómetros del arroyo Tinaja, 64 del río Bacanuchi
y 190 kilómetros del río Sonora. Ustedes pueden ver en la imagen de arriba cómo se ve una coloración rojiza al agua, aquí la podemos ver, aquí muy claramente el hombre que está midiendo los niveles de saturación que existen, pues aquí se ve claramente la coloración asociada con el derrame, y en esta parte de abajo podemos ver cómo se dispersa aquí todo lo que serían las laterales del río, están viéndose de color cobre, obviamente por el cobre acidulado, sulfato de cobre acidulado, que va recorriendo las diferentes zonas. Como decíamos, estamos hablando de una distancia considerable que fue afectada por este derrame. Se sabe también que se contaminó, aparte del río, 122 pozos y norias que se prohibió el uso del agua proveniente de estos sitios. También aquí vemos algunos peces muertos, ¿no? Que obviamente ese es uno de los efectos más importantes. ¿Y qué tenemos a la larga? Estamos hablando de 2014, hace 9 años, pues fíjense que actualmente se sabe que dentro de los elementos que forman este derrame, o sea, que se encontraban contenidos en este derrame, se tienen, ahí está, se tienen, aparte del cobre, arsénico, aluminio, cadmio, cromo, fierro, manganeso y plomo. Más adelante vamos a hablar del cromo otra vez, pero quiero comentarles que en el caso del arsénico es un carcinógeno humano probado, ¿no? Se sabe que induce cáncer en humanos, no se sabe exactamente la ruta por la cual llega a inducir este efecto en los humanos, pero el arsénico es uno de los metales pesados, bueno, es considerado un metal pesado, aunque de hecho es un metaloide, pero se sabe que se comporta como un metal pesado y que ha sido asociado a la presencia de cáncer en poblaciones expuestas. El aluminio es un metal que tiene un efecto a nivel de neurona, es un neurotóxico, se acumula en cerebelo, por ejemplo. El cadmio es un compuesto que provoca alteraciones, aparte de mutagénesis, también induce daño en los organismos que se están formando, es decir, en los embriones, es decir, es un teratógeno. Cuando hablamos de este tipo de efecto, estamos hablando de una capacidad teratogénica o de provocar alteraciones en los organismos en formación. Fierro, manganeso y plomo son metales pesados que generalmente son considerados cocarcinógenos porque acompañan a otros metales como puede ser el arsénico. Generalmente en la exposición es común que se encuentren cercanos y se amplifica el efecto de estos compuestos con actividad mutagénica. Bueno, ¿cuáles son algunos de los efectos? Como ustedes pueden ver, esta exposición no nada más afecta el agua, afectó los productos que se generan en la zona, como pueden ser quesos, tortillas y demás, y huevo. Obviamente estas poblaciones generan una buena parte de sus alimentos y en este caso todos estos alimentos no se podían consumir. Pero también podemos ver efectos a corto plazo como pueden ser las quemaduras en la cara de esta mujer que seguramente se refrescó la cara con el agua del río y obviamente ese río que estaba contaminado pues le provocó quemaduras importantes. Pero más adelante también podemos ver en este caso la presencia de alteraciones importantes ya a nivel de un efecto tóxico localizado, tanto en el caso de niños como en el caso de ancianos. Esto es más marcado. Y aquí podemos ver una nena en la cual tenemos alopecia parcial asociada con la exposición a este sulfato de cobre acidulado. 2022, justamente el año pasado, ya se reporta un incremento muy importante en leucemias, en daño hepático y otros tipos de cáncer que están asociados con las poblaciones expuestas. Entonces, obviamente, cuando hablamos de alteraciones y de impacto por este tipo de contingencias, pues siempre nos preocupa qué es lo que va a pasar a corto, a mediano y a largo plazo. Ok, ya ahora tenemos esta imagen. Esta imagen seguramente ustedes la recuerdan porque está todavía más cercana. Es de este mismo año. Y aquí estamos hablando de Ohio. Esto es un accidente provocado por un descarrilamiento de un tren que llevaba cloruro de vinilo. El cloruro de vinilo es un producto que a lo mejor no habíamos oído mucho,
pero que se utiliza muchísimo. Seguramente en todas nuestras casas hay un producto de cloruro de vinilo porque es un precursor del PVC. El PVC es esta tubería que actualmente se utiliza muchísimo, más que la tubería de cobre. Se utiliza para los desagües, para las cañerías, porque es sumamente resistente y se elabora a partir de cloruro de vinilo. Entonces, bueno, cuando estos trenes se descarrilan, el tren se descarrila, se libera el cloruro de vinilo que va viajando de manera comprimida en la forma de un gas. Obviamente, al haber el descarrilamiento, la presión afecta los contenedores y se hace una liberación y una quema controlada. Se llama quema controlada porque es mejor quemar el combustible a tratar de contenerlo, digamos, es menos riesgoso por lo que puede llegar a provocar, pero eso no implica que la quema de este combustible, de este cloro de vinilo, no tenga consecuencias. ¿Qué se sabe de este compuesto? ¿Por qué algunos consideran que se trata de una de las contingencias ambientales más importantes del siglo? Bueno, probablemente de este siglo, sí. A través de la exposición de trabajadores a este compuesto, se sabe que tiene un efecto a nivel de romper en determinado momento los cromosomas, o sea, provoca lesiones, provoca rompimientos en el material genético de los organismos, en este caso de los trabajadores expuestos, que tienen una mayor tasa de cromosomas rotos. A todos se nos puede romper un cromosoma, pero cuando ya vemos que en ciertos grupos la presencia de estas rupturas es mayor, estamos sospechando que existe un factor que pudiera favorecer este tipo de lesiones. Y esto se ha visto en los trabajadores que están cercanos al cloruro de vinilo de manera ocupacional. Se sabe que este compuesto es biotransformado. ¿Qué quiere decir que es biotransformado? El compuesto como tal, cuando ingresa a nuestro cuerpo, puede ingresar por respiración, por contacto, por ingestión. Esto depende del tipo de compuesto. En el caso del cloruro de vinilo es más probable que entrara por inhalación. Pero bueno, una vez que ingresa, nuestro organismo lo va a transformar químicamente. Nuestro organismo siempre va a transformar las cosas que ingresan a nuestro cuerpo. Por ejemplo, el alimento va a transformarlo para convertirlo en formas químicas más fácilmente asimilables, de tal manera que nos podamos nutrir del alimento que consumimos. Entonces siempre va a haber este proceso. Un producto más complejo se va a transformar en subproductos más simples químicamente para favorecer la asimilación del producto. En el caso del cloruro de vinilo, esto va a ocurrir aunque los humanos no estemos, digamos, no hayamos sido diseñados para transformar el cloruro de vinilo, pues cuando estamos expuestos a él, nuestro cuerpo va a responder y va también a tratar de transformar esto que le está dañando para favorecer, en este caso, su eliminación o su excreción del cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué es importante esto que menciono? Porque cuando este compuesto es biotransformado, genera metabolitos. Y estos metabolitos son reactivos, son más reactivos, ahora sí son más reactivos, más activos para generar daño. Se sabe en el caso del cloruro de vinilo que prácticamente son los metabolitos que se producen después de la transformación los que rompen a los cromosomas, generan lesiones precancerosas, entre los cuales también están los aductos. Un aducto es un complejo entre un compuesto que se puede adherir al DNA o se puede adherir a las proteínas, y al hacer estos complejos tan fuertes, son químicamente fuertes, es difícil su reparación, y en este sentido también pueden interferir, como el proceso de duplicación del DNA, lo cual ocurre cada vez que una célula va a producir células hijas, va a generar células hijas. Entonces, ahí puede interferir con este proceso. También puede interferir con la expresión de los genes. Cuando hablamos de la información que está codificada en el material hereditario DNA, se copia a una molécula temporal, que sería el RNA, y este a su vez se traduce a una proteína. Bueno, este proceso de copiado y después traducción a una proteína también puede ser interferido por la presencia de aductos en el DNA.
Si una proteína también es en forma complejo con estos compuestos, puede ser afectada porque en determinado momento interfiere con la función de esa proteína. De tal manera que los aductos, pues no son algo trivial. Es importante para el funcionamiento adecuado del material genético y de las proteínas que no se generen aductos por exposición a este tipo de compuestos. Bueno, entonces, en ratas se sabe que induce lesiones precancerosas. Esto ya está demostrado en ratas. Y bueno, uno pensaría, una rata es una rata y un humano es un humano. Pero ¿qué creen? Somos mamíferos, tenemos una organización similar desde el punto de vista metabólico, es decir, nuestro metabolismo y el metabolismo de las ratas es muy similar. Respondemos de manera muy cercana, más cercana, por ejemplo, que un ratón con respecto a un humano. Somos mamíferos, pero el ratón es un poco diferente, más diferente del humano de lo que es la rata. Entonces, el hecho de que se sepa ya que en las ratas el cloruro de vinilo induce lesiones precancerosas, pues debe de ser tomado en cuenta, ¿no? Es importante. En fin, obviamente las consecuencias a mediano y a largo plazo, pues están por venir. Hay que estar pendientes de qué es lo que va a pasar con estas poblaciones expuestas. Y ahora el otro aspecto, fíjense, que nos ayuda para entender qué es lo que pasa y cómo podemos observar el ambiente para darnos cuenta de cuando algo está mal, es el uso de los organismos que habitan en estos ecosistemas. Hay diferentes organismos que están en los ecosistemas y que en determinado momento nos informan acerca de la presencia de cambios en el ambiente, algunos sumamente importantes que llegan inclusive, como ustedes ven, a interferir con el desarrollo de los organismos. Aquí estamos viendo unas ranas, son unas ranas muy famosas, porque estas ranas están asociadas con un cambio que hubo en el aspecto de las ranas en Minnesota. Empezó en el 94 y es toda una historia muy interesante para documentarla. Pero bueno, las ranas, los anfibios en general, son organismos centinela, de los mejores para ver daño en la formación de los organismos. Como ustedes pueden ver, aquí estamos encontrando unos ranitas que tiene una pata, acá tiene dos patas, es decir, una pata se bifurca en dos patas, aquí arriba también, aquí la patita derecha se bifurca hacia tres patas, etcétera. Y cada patita, si uno la revisa con cuidado, está completa. Tiene sus deditos, tiene todo, todo, todo como si fuera una patita normal, ¿no? Regular. Nada más que es una expresión supernumeraria. En la parte superior, aquí tengo una imagen de una rana que tiene sus cuatro patas, dos anteriores y dos posteriores, y tiene un par de patas en la región central abdominal que se denominan patas embrionarias. ¿Por qué embrionarias? Porque no terminaron de embarnecer, porque el tiempo de crecimiento de la ranita para formar músculo ya se agotó y entonces solamente quedan con un aspecto que se le llama pata embrionaria. Pero estamos viendo una rana que tiene 6 patas. Y aquí la pregunta es, ¿y por qué? ¿A qué pudo estar expuesta la rana? De tal manera que en lugar de 4 tenga 6 patas. ¿Será posible que si otros organismos como los mamíferos se exponen al factor que está provocando esto en las ranas, pudiera también provocar lo mismo en las ratas, en los ratones, en los gatos, en los perros, en los humanos, en los becerros? Hay que tomar en cuenta una cosa, y es que aparte de que los organismos nos parecemos más entre grupo, por ejemplo, los mamíferos compartimos una serie de elementos, los anfibios otro, los reptiles otra, las aves otra, todos los organismos, inclusive los más sencillos, tienen material hereditario que se ha conservado a nivel evolutivo, es decir, la organización del material hereditario es universal. Por eso se dice que el material hereditario es universal. El DNA es la molécula hereditaria por excelencia. Y todos la tenemos. Y la estructura de este material hereditario es similar, es muy, muy, muy conservado. Entonces, es probable que algo que daña al DNA de un organismo, sea anfibio, sea un ave, sea un mamífero, diferente al humano, pudiese en determinado momento también dañar al humano.
Y por eso es tan importante hablar de organismos centinelas. Entonces, no cualquier organismo es un organismo centinela. Requiere una serie de atributos como estar cerca de donde se desenvuelven otras especies, pero también tener una velocidad de crecimiento que nos permita darnos cuenta temprano de que algo está pasando en el ambiente, y por otro lado, que puedan censar diferentes ambientes. En este caso, por ejemplo, las renitas, pues obviamente son excelentes para censar cambios a nivel de agua, ¿no? Ok, ¿qué necesitamos hacer para poder caracterizar a un organismo centinela? La primera parte sería conocerlo muy bien, saber cómo es este organismo, cómo se reproduce, de qué forma se corteja, qué ambientes habita, etcétera, etcétera. Saber en qué área lo podemos encontrar. Esto es muy importante, sobre todo ahora con el cambio climático. Este punto está siendo fabuloso para poder entender el efecto del cambio climático en la distribución de las especies. Y también saber cuáles son los extremos menores y mayores de la expresión del biomarcador que estemos ocupando de esa población, es decir, cuáles son las condiciones de la población sin exponerse a alguna agresión. Es decir, vamos a decir, una distribución en reposo. ¿Sí? En cualquier población siempre vamos a tener organismos sensibles, ¿sí?, y organismos resistentes ante diferentes agresiones. Esto hay que tenerlo siempre presente. Y obviamente nos van a interesar los organismos sensibles, porque son aquellos que van a responder primero ante los cambios ambientales y son los más informativos. Informativos de qué pasa cuando la población se expone a alguna agresión. Por ejemplo, aquí estamos viendo la mayoría de los organismos que pertenecen a esta población se van a mantener en la región central, pero los sensibles y los resistentes se van a colocar más claramente en los extremos. Y estos cambios y estas modificaciones en los niveles de los marcadores van a ser importantes para nosotros. Para ubicar muy bien, por ejemplo, a qué biomarcador me refiero, a qué tipo de biomarcadores, nosotros manejamos uno, de hecho, en los últimos tiempos lo hemos usado muy recientemente, que sería el cambio en la temperatura. Ahora con la pandemia de COVID, en cuanto la temperatura cambia asociada con una serie de elementos, lo primero que sospechamos es, ¿tendré COVID o no tendré COVID? ¿Sí? Entonces aquí la temperatura es un biomarcador. Sabemos cuáles son los niveles de la temperatura, el rango de temperatura que consideramos regular, y a partir de dónde ya pensamos en que esta temperatura pudiera estar asociada a un cuadro de enfermedad. Y entonces nos ponemos atentos y nos atendemos. Entonces, bueno, así funcionan los biomarcadores, y lo que hacemos en el área de toxicología genética es caracterizar diferentes biomarcadores que nos informen de si las condiciones en el ambiente pudieran estar afectando a los organismos o no. Y para esto, bueno, en mi caso, yo trabajo con insectos, con mosquitas, la mosquita de la fruta y especies relacionadas, que son mosquitas que, como ustedes saben, están en cualquier lado. No hay casa, yo creo que no hay casa en México y en muchos lados del mundo donde si uno lleva fruta, en un ratito ya están ahí las mosquitas, ¿no? Si la fruta se madura, con mayor razón están las mosquitas esperando a que la fruta se madure para podérsela comer. Y siempre, inclusive me preguntan a veces, ¿y cómo le hace la mosquita para llegar al piso 12 de un edificio? Pues por elevador, ¿no? Definitivamente. Obviamente van acompañando a los humanos y van siguiendo una señal química que desprenden las frutas, y finalmente las mosquitas llegan. Y esto es bien importante, fíjense, porque esta mosquita comparte con nosotros el ambiente. Es un organismo diurno igual que el humano. Nosotros somos caracterizados como diurnos, aunque tengamos un amplio espectro de estar en vigilia. Consumimos una parte de la dieta en común, que son todas las frutas. Todas las frutas, la gran mayoría de las frutas que a nosotros consumimos, las moscas también las disfrutan de manera muy alegre. Otro organismo centinela, pero en este caso otro tipo de proteína, es la mosca negra, la mosca doméstica, ¿sí? Mosca doméstica, que también es un monitor y que está cercano a nosotros, aunque no nos guste, y que comparte la otra parte de la dieta asociada con proteína animal. Entonces, como ven,
compartimos ambiente con otros organismos y por eso es tan importante utilizar la información que tenemos de ellos para poder entender si en determinado momento hay elementos en el ambiente que nos orienten acerca de una posible situación peligrosa para los humanos o para otros organismos, aunque no sean los humanos. Aquí vemos un ejemplo de cómo las mosquitas están en todos lados, ¿no? Van a consumir los frutos, se pueden exponer, por ejemplo, a pesticidas. Acuérdense que ahora muchos frutos se tratan con elementos para que se maduren más rápido, para que no se llenen de plagas, etcétera, etcétera. De tal manera que en todo este ambiente pues están las mosquitas y la mosquita se ha adaptado inclusive a diferentes ambientes con los cuales tenemos la ventaja de poder utilizar insectos similares, mosquitas similares, pero adaptadas ya sea a desiertos, a zonas áridas, inclusive en México, la mosquita del vinagre, Drosophila melanogaster, se ha utilizado como un dosímetro biológico en la planta nuclear de Laguna Verde. Ya ha sido muy, muy, muy importante en ese sentido. Entonces, bueno, les voy a platicar de manera breve, espero, un trabajo que hice con mis alumnos de la licenciatura en biología hace unos cuantos semestres. Estos alumnos son alumnos de lo que nosotros llamamos taller. Y aquí estábamos interesados, este taller estudia la contaminación ambiental y cómo podemos detectar la presencia de cambios a través de organismos como la mosquita del vinagre, Drosophila melanogaster. Y entonces fuimos a una zona que es una zona altamente contaminada con residuos de cromo. Esto es la historia. Fíjense, en México en 1958 se instala una fábrica que produce pigmentos y sustancias para curtir pieles. Esto es una fábrica que transformaba la cromita en diferentes derivados, pero también en el cromo metálico, bueno, la forma de cromo necesaria para hacer cromado. Anteriormente el cromado se hacía con base en el cromo, hoy se ocupan otras aleaciones. Entonces, esta empresa se ubica en la zona rural de México. Estamos hablando de la región de Tultitlán. En los 50, prácticamente la Ciudad de México llegaba hasta La Raza. Hasta ustedes se ubican La Raza, hasta ahí llegaba la Ciudad de México y todo lo demás ya era camino rural. Bueno, esta empresa se ubicó en la región de Tultitlán. En ese entonces funcionaba una terminal del ferrocarril, de tal manera que el material llegaba por ferrocarril y de ahí se transportaba hacia la empresa. Y aquí está la ubicación, este es el Estado de México, esta es la región donde se encontraba la planta, esto es en Tultitlán, y aquí ustedes pueden observar una parte del aspecto en ese entonces. Como ven, todavía los cerritos no tenían casas, ¿no? Prácticamente estaban limpios, no tenían esto. Bueno, en este esquema de abajo estamos ubicando con rojo la zona que ocupaba la empresa. Les recuerdo que cuando esto se hizo no había población alrededor. Los jóvenes que se fueron a echar a andar esta empresa, pues, generalmente eran solteros. Estamos hablando de jóvenes que aprovecharon la oportunidad para trabajar en esta empresa, pero obviamente cuando estos jóvenes fueron avanzando en edad, fueron creciendo, tuvieron hijos y entonces los hijos requerían escuela y no había escuelas cercanas. Entonces la empresa donó este pedazo del terreno, esto que está en verde, y se fundó aquí la Escuela Reforma. Esta calle se llama Reforma, por eso la escuela recibe el nombre de Escuela Reforma. Esta parte que está colindando con la Escuela Reforma era un patio, el patio de la empresa, en la cual se acumulaban los derivados del trabajo de producción del cromo a partir de la cromita y se generaban derivados no reactivos, en teoría no reactivos, pero que tampoco se ocupaban en nada. Entonces se acumulaban ahí, se hacían como cerritos de este material y eso estaba cerca de la escuela primaria. Bueno, más adelante las familias empezaron a sentarse alrededor. Hoy día es una de las zonas más pobladas que hay. Y todo esto está asociado también con otro tipo de industrias que en ese momento tampoco existían. Entonces, bueno, ¿qué fue lo que pasó con esta región? En 1962 ya se empezaron a encontrar evidencias de algo que estaba afectando a la población de esta región. En particular, los niños. La alerta vino porque los niños sufrían desmayos durante el recreo
Y gradualmente, a través de diferentes estudios, se fue aclarando que estos niños no es que estuvieran desnutridos, más bien eran niños que tenían una anemia, se les había generado una anemia, y posteriormente se ubicó que varios de estos niños desarrollaron leucemia. Aquí ustedes pueden ver algunas quemaduras que están asociadas con la exposición a cromo. Más adelante se vio que también los trabajadores tenían lesiones a nivel de perforación de tabique nasal, problemas respiratorios, problemas estomacales, etcétera. Y entonces se dio una voz de alerta. Esto fue muy importante, fíjense, porque estamos hablando de los 70 ya. Los 70s, mediados finales de los 70s, en que sonó la alarma acerca de lo que estaba pasando aquí. Y los grupos de investigación de la UNAM, del POLI, de diferentes instituciones, todos se concentraron en trabajar para entender cuáles eran los efectos del cromo. Y se empezó a encontrar que ocasionaba todo lo que quieran. Hemorragias nasales, problemas en la piel, lesiones renales, leucemias, cáncer de diferentes tipos. Más adelante se vio que el cromo induce mutaciones, por supuesto rompe cromosomas, induce malformaciones y también induce cáncer, carcinogénica. Aquí se me fue una R. Bueno, esta es una imagen. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Después de reunir toda esta información, en el 77 se cerró la industria. En 1983 se creó un confinamiento y se guardaron ahí las toneladas de material que estaban en el patio, ¿se acuerdan que estaban cerca de la primaria? Y se quedó así. Pero en el 85, ustedes recuerdan, hubo un terremoto. Este terremoto fracturó este contenedor, que era una gran caja de concreto, se fracturó y entonces pudo penetrar un poco del agua cuando llovía, y entonces hubo una reacción entre el agua, el cromo y la oscuridad y la temperatura. Es una zona semiárida, y parte de lo que era este material, que era inerte, se convirtió en un material reactivo carcinogénico, una de las formas del cromo que es más carcinogénica que otras. Entonces, bueno, esto quedó así, y a partir de 1985 hasta el año 2000, en la cual ya se declaró una contingencia ambiental, se hicieron diferentes tipos de esfuerzo y estudios para tratar de aplicar medidas de remediación. 2008 ya empieza esto un poco más en serio, y en 2011 finalmente se retiran. Vean ustedes, aquí están las excavadoras, los hombres ya debidamente protegidos, para retirar el cromo, bueno, la tierra y el cromo, que eran una mezcla compleja. Hicieron excavaciones profundas, se llevaron todo este material y lo llevaron a cementerios controlados. Y aquí hacia la izquierda ustedes pueden ver el aspecto de cómo estaba la fábrica de cromatos de México en el 2000. Esto amarillito que se ve ahí no es pintura, es el cromo que finalmente fue saliendo hacia la superficie. Y esto es muy importante porque de aquí a las casas no hay más que cruzar la calle. Entonces los niños jugaban a la pelota en todas estas zonas, y obviamente podemos entender que la población se seguía exponiendo al cromo. Bueno, esa es la imagen de cómo se encuentra ahora, ¿sí? Esa es una palmera que siempre ha estado ahí. Y algo que es preocupante, aquí estos son alumnos de la Facultad de Ciencias, y algo que es preocupante es que no se puede ocupar esta zona, no se podría haber ocupado en años. Sin embargo, aquí se le puso una plancha de concreto y ahora se alquila, no pueden pasar para allá, pero si la quieren alquilar, la pueden alquilar, ¿sí? Entonces, pues la pregunta es, ¿ya se llevaron los residuos? ¿Eso fue suficiente? ¿O todavía tenemos eventos que nos pudieran indicar que la zona no ha amortiguado el impacto de una exposición tan severa como la que ocurrió con el cromo? Y entonces nos interesó ver qué había pasado 10 años después. Obviamente ahorita ya estamos más años, pero entonces fíjese, ¿qué fue lo que hicimos? Aquí está la zona, de nuevo regreso a la zona. Aquí tenemos naves industriales, la escuela, zona habitacional, etcétera. Y entonces lo que hicimos fue utilizar a mosquitas, porque estas mosquitas son uno de los organismos más conocidos a nivel de investigación. Desde hace más de 100 años ya se encontraba en los laboratorios de investigación siendo estudiada, y pues
se conoce todo su genoma, se han diseñado muchas metodologías para poder estudiar a la mosquita y al ambiente, y entonces trabajamos con esta mosquita. Y la manera de trabajarla fue la siguiente, o sea, queríamos saber si había mutaciones, una frecuencia mayor de mutaciones en las poblaciones de mosca de la zona contaminada con cromo, después de 50 años de haber estado en esta severa exposición a cromo. ¿Qué fue lo que hicimos? Colocamos trampas. Miren, aquí están las trampas. Estas trampas están hechas de fruta, fruta que se va fermentando y entonces atrae a las mosquitas que se meten aquí y entonces llegamos nosotros, lo tapamos y no lo llevamos al laboratorio. Colocamos diferentes tipos de trampas en cada una de estas zonas. Aquí vemos, tenemos 5, hicimos 8 zonas más o menos a diferentes instancias de la empresa y tomando en cuenta la dirección del viento también. Las hembras que colectamos aquí, porque obviamente tampoco colectamos miles, colectamos a las hembras, nos las llevamos al laboratorio y pusimos una hembra en un tubo para que produjera progenie, su descendencia. Y entonces esta descendencia, imagínense, este es un macho, hijo de estas hembras que colectamos, lo vamos a utilizar para cruzarla con unas hembras especiales que tienen cromosomas con muchas aberraciones cromosómicas, de tal manera que estos cromosomas se comportan como si fueran diferentes al cromosoma equivalente de los machos. Estos son los cromosomas X de la mosca. La hembra tiene 2 cromosomas X, el macho tiene un cromosoma X y un cromosoma Y, pero como les digo, estas hembras son hembras que tienen arreglos especiales, de tal manera que no puede intercambiar información entre este cromosoma que viene de la hembra y el cromosoma X que viene del macho. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Fíjense. Vamos a poner a estos machos, los cruzamos con hembras vírgenes, con esos arreglos, y entonces lo que vamos a generar son la siguiente generación. Las hembras, hijas, van a recibir un cromosoma de su mamá, un cromosoma X de su papá, y van a ser hembras, y los machos van a recibir el cromosoma X de su mamá y el cromosoma Y de su papá. Vean que los machos son iguales a su mamá. Estos machos se ven igualitos a la mamá, nada más que eres macho. Y las hembras ahora van a presentar unos ojos en forma de corazón como resultado de la interacción entre el gen que hace los ojos en forma de barra y el gen que produce ojos redondos. Y el color va a ser rojo por esta información, la información de color rojo. Bueno, estas hembras que tienen el cromosoma que originalmente estaba en el macho, como no pueden intercambiar información, van a hacer que este cromosoma se mantenga intacto. Y se van a cruzar estas hembras con estos machos para producir la siguiente generación. Y entonces, en la siguiente generación, se van a dar todas las posibles combinaciones de cromosomas de la hembra y del macho para que finalmente se genere la siguiente generación o la segunda generación de hijos. Entonces, aquí ustedes pueden ver todas las posibles combinaciones que se pueden generar. Es decir, tenemos hembras portadoras del cromosoma que viene del macho tratado, del macho colectado, y tienen ojitos en forma de corazón, hembras que tienen el arreglo de la mamá original, machos que tienen el arreglo del hijo de la primera generación, y este macho en el cual ya regresamos el cromosoma que el padre había donado, y vean, tiene la misma configuración del padre. Y entonces, ¿cómo funciona esta prueba? Bueno, lo primero es, cuando hacemos esta cruza, todos los hijos que tenga esta hembra los vamos a sembrar en tubos, una hembra por tubo, de tal manera que vamos a seguir a todos los hijos de esta hembra, todas las hijas de esta hembra que forman una familia. Cada tubito que ustedes ven aquí, cada tubito es una familia y cada liga representa los hijos que tuvo cada hembra. Entonces vean, hay hembras muy prolíficas, donde están acá, hay hembras muy prolíficas que tuvieron muchísimos hijos, hay otras que tuvieron menos. Y entonces vamos a ir checando cada uno de los hijos de estas hembras de la primera generación para ver si cuando el cromosoma que venía del macho colectado vuelve a quedar solo en un nuevo macho, si este macho puede vivir o no. Y entonces, si en la progenie, al revisar cada tubito, encontramos los 4 tipos de moscas, decimos que, dado que hay los 4 fenotipos o moscas de los 4 aspectos posibles, decimos que esta es una familia regular y no tiene ninguna mutación letal.
Pero si al revisarlo nos encontramos solamente esto, es decir, hembras portadoras y hembras y machos con el arreglo de los papás, de la mamá. Aquí no hay macho silvestre, no hay ningún macho con ojo redondo. Entonces aquí decimos solamente hay 3 fenotipos, por lo tanto es una familia portadora de una mutación letal. ¿Ok? Bueno, ¿qué fue lo que hicimos entonces? Evaluamos 3 marcadores. 1, la fertilidad de las moscas progenitoras. Aquí la fertilidad de las moscas progenitoras es la que está en color cafecito o naranja muy encendido, y en color más claro está la fertilidad de los hijos de la F1. El control fueron las moscas que tenemos en el laboratorio. Entonces, como ven ustedes, la fertilidad de las moscas del laboratorio, aquí es el 100% y la referencia. La de los hijos es similar, no hay diferencias significativas, pero vean ustedes aquí en el tubo 1, los hijos son menos fértiles que las moscas que colectamos. Es decir, cuando concentramos a las mosquitas en la siguiente generación, encontramos diferencias en el punto 1 y en el punto 4. En los otros no hubo diferencias. Ahora, ¿qué pasa cuando comparamos la cantidad de moscas que produce cada una de las hijos? Igual, aquí tenemos las del laboratorio, y aquí vemos papás e hijos del sitio 1, papás e hijos del sitio 2, del 3, del 4 y del 5. Vean ustedes que el punto 5 prácticamente son iguales la fertilidad de la fecundidad de los papás y de los hijos, pero en los puntos 1, 3 y 4 tenemos diferencias importantes. Inclusive en el punto 2, los hijos son menos fértiles que los papás producidos. Y el tercer marcador y más importante fue cuántas mutaciones letales nos encontramos en los sitios que analizamos. En el laboratorio no tuvimos mutaciones letales. Déjenme decirles que aquí, para poder hacer una evaluación, se requieren al menos haber seguido 100 cromosomas o 100 machos, partir con 100 machos el experimento. Entonces, en la progenie de 100 machos, acuérdense, cada macho se cruza con una hembra, cada hembra pone todos los hijos que quiera, y entonces en la progenie de un solo macho podríamos estar contando cerca de 30,000 moscas más o menos, ¿sí? Después de 2 generaciones. Es un número bastante grande. Y aquí en este caso, en el laboratorio no tuvimos mutaciones, pero vean, en el sitio 1 y en el sitio 4, la frecuencia de mutaciones fue sumamente alta. La 1, estamos hablando de la zona más cercana a la planta, la palmera está aquí, y el punto 4 está un poquito más alejado, está sobre la calle Francisco y Madero, pero también los vientos en esta región vienen en esta dirección. Entonces sí resulta un tanto entendible pues esta frecuencia. Bueno, y entonces pues lo que nosotros vemos es que la mosca sí nos ayudó a entender que la amortización de la zona todavía no es completa, obviamente se requiere de más tiempo, es muy interesante este resultado y la verdad es que nos interesa volverlo a hacer para ver si estábamos hablando de 2011, han pasado 10 años, y volver a evaluar qué es lo que ha pasado en esta zona y tratar de entender si ya se estabilizó o si ya bajó la frecuencia de letales, sobre todo en los sitios que nos dieron este resultado. Bueno, este es el letrero que les decía, se alto prohibido el paso a este sitio, propiedad federal, se pondrá a disposición de las autoridades correspondientes, quien sea sorprendido en el interior del predio o intente ingresar. Prohibido no sé qué, este sitio ha quedado saneado, cualquier asunto relacionado con esta zona, pueden llamar a este teléfono, ¿no? Y pues sí, esto se puede alquilar. Pero vean algo muy interesante, el sitio de la escuela, no se saneó, y ustedes pueden ver el piso, tiene unos ligeros tonos amarillentos, ¿sí? Este es parte de la escuela primaria que todavía existe, todavía existe. Aquí no se ven imágenes, pero uno podía ver los dibujos de los personajes de caricatura que le ponían a los niños en la escuela primaria. Esta zona sigue estando sin limpiar, ¿por qué? No lo sabemos, pero bueno, es un ejemplo de cómo podemos utilizar las herramientas que trabajamos en un laboratorio para
conocer el ambiente, para apoyarnos en el ambiente y sobre todo para tratar de tomar decisiones que nos lleven a generar ambientes cada vez más sanos. Entonces, bueno, son imágenes de mis alumnitos en algunas otras zonas que hemos trabajado. Y pues bueno, eso es lo que les quería compartir. Y muchísimas gracias por su atención. Gracias. Gracias, Pati. Muy, muy interesante, la verdad. Aplaudimos. Estábamos viendo en el chat que hay una, bueno, primero que te mandan muchas felicitaciones, que está como muy interesante la plática, el tópico. Y es un comentario de Gabriela Jiménez en el sentido de que, bueno, sí está muy interesante la plática, pero también la parte de cómo organismos tan pequeños como las mosquitas, que además ahí las tenemos luego molestándonos y todo, puedan ser tan útiles para conocer, ¿no? Estas cosas. Ese es como un comentario de Gaby Jiménez. Y hay una pregunta por ahí que dice, en su opinión, ¿cuáles son los mayores desafíos que enfrenta su campo de investigación en la actualidad y cómo espera que se desarrollen en el futuro, tomando en cuenta cómo han ido cambiando los diferentes tipos de contingencias ambientales que se han presentado a través del tiempo? Está larga, ¿verdad? Está larga, pero sí, bueno, más o menos. Mira, yo creo que el principal desafío de hacer, ¿cómo diríamos? De alcanzar la problemática ambiental real, ¿no? Lo que pasa de a de veras afuera de un laboratorio, y lo que se hace en un laboratorio es el nivel de concentraciones que se ocupan. Si un problema que generalmente enfrentamos en el área de toxicología genética y la toxicología en general es que muchas veces para encontrar respuestas claras se ocupan concentraciones muy altas, demasiado altas. Y entonces estos estudios que se hacen en esas condiciones, cuando uno intenta extrapolar ese resultado a condiciones ambientales reales, pues muchas veces nos encontramos que a menos que se trate de contingencias, no nos exponemos a ese rango de concentraciones. Entonces, lo que hacemos en laboratorio, pues viene siendo un poquito ajeno, ¿no? Y yo creo que aquí el principal reto es cómo puedo llevar la información que hago en el laboratorio en condiciones controladas, cómo puedo trasladarme al campo, cómo puedo modificar las metodologías para trasladarme al campo. No puedo seguir haciendo lo mismo que hago en laboratorio con todo cuidadito. Cuando uno se va al campo, hay muchas, ahora sí que se te destruyen tus conocimientos que te dieron en la carrera, porque estar en el campo es otra cosa, ¿no? Y tú lo sabes muy bien, tú eres alumnita de campo, una alumnita de campo, una profesional del campo. Una cosa es la contaminación teórica y otra cosa es la verdadera contaminación, donde a veces el ambiente es tan bonito, tan paradisíaco, pero está absolutamente contaminado. Y eso no es obvio, ¿no? O sea, yo creo que ese es el principal reto. Por un lado, el entender que tenemos que conocer más qué pasa en concentraciones más cercanas a lo que se encuentra generalmente en el ambiente, por un lado, y por otro lado es tener cuidado de no trasladar una metodología de laboratorio tal cual al campo, porque eso es uno de los principales errores, ¿no? Uno tiene que ir adaptando, viendo qué cosa tiene sentido, qué cosa no tiene sentido. Y la otra es que yo creo que es muy importante, sobre todo para los biólogos, el enamorarse de un organismo, aficionarse a un organismo, conocerlo muy bien, porque en la medida en que uno conoce a un organismo, al organismo con el que trabaja, te ayuda muchísimo en el trabajo, pero aparte porque obviamente se requieren organismos para diferentes ambientes, ¿no? O sea, no es igual estar trabajando con tierra, con aire o con agua para hacer evaluaciones de toxicidad, pero sería también importantísimo poder trabajar con anfibios, por ejemplo. Hoy día los anfibios son una voz de alerta, ya no hay anfibios. Se nos están acabando los anfibios, ¿no? Y es muy importante porque son unos súper indicadores y por la misma razón están entrando en contingencia, ¿no? Ya hemos perdido muchísimas especies. Y la otra yo creo que es el entrenarnos, ¿cómo te diré? Pues sí, el educarnos en ser más observadores de lo que pasa a nuestro alrededor, ¿no? Regresar un poquito a esta práctica de observar cómo es el ambiente, qué cosas vemos raras. A veces vamos tan acelerados que se nos olvida ya todo lo que hay alrededor y no vemos, ¿no? Vemos sin ver. Y yo creo que ahí, sobre todo para el biólogo, es una gran oportunidad, una gran oportunidad, porque organismos tenemos muchísimos. No toda la gente tiene que trabajar con moscas,
por supuesto, pueden trabajar con peces, con otros insectos, con anfibios, con mamíferos, ¿no? Pero para eso se requiere pues ponerse a chambearle y a conocer muy bien al organismo para diseñar metodologías adecuadas. No te escuchamos. Sí está pesado el asunto. Justo cuando empezaste a platicarnos de los organismos centinela, me pregunté, además, o sea, los anfibios me queda un poco claro, digo, me queda más o menos claro por qué son tan sensibles, pero ¿qué otro tipo, además de la mosquita, qué otro tipo de organismos centinela se usan y que tú recomendarías que pudiésemos utilizar? Mira, unos organismos que están casi en cualquier lado también son las lombrices. Las lombrices están en cualquier lado, son grandes indicadores. Por supuesto, los peces. Los peces, hay bonitas metodologías utilizando peces. Para las personas a las cuales les gusta, es un excelente modelo, sobre todo porque te informa de daño durante el desarrollo a nivel embrionario, es muy sensible y puedes tener una respuesta en 3 días, 5 días. Eso es maravilloso, ¿no? Lo ideal de un organismo centinela es que te dé respuestas rápidas, porque obviamente pues la idea es entender que hay una contingencia antes de que sea un drama, ¿no? Antes de que ya no puedas hacer nada y simplemente digas ni modo, como lo de Ohio. O sea, un accidente es un accidente, pero en este caso, por ejemplo, Cromatos no fue un accidente. Fue una serie de eventos desafortunados que se fueron hilando, una falta de regulación del crecimiento de la población que creció hasta que englobó a la fábrica, ¿no? Cuando la fábrica como tal se había ido lejos, justamente para no interferir con la población humana. O sea, ahí es una tristeza, pero yo veo que la empresa tuvo buenas intenciones. La población se la englobó, se la comió, ¿no? Y como aquí no regulamos nada, pues la cosa se puso fea. Bueno, hay otros organismos. Mira, los escarabajos no son muy buenos, son fabulosos, pero se tardan mucho en crecer. A veces entran en diapausa y esto no te ayuda. El otro rubro que también es muy informativo son las plantas. Sumamente importantes, no nada más plantas que están bien calibradas como las cebollas o como los chicharitos, los frijoles y demás porque crecen rápido, germinan, etcétera, sino otro tipo de plantas porque son muy sensibles, por ejemplo, a nivel de nervaduras. Las nervaduras de las hojas se modifican en respuesta a agentes genotóxicos similares a los que provocan aparición de patas extras. La nervadura en la planta es un nivel de organización altamente conservado. De hecho, tú sabes que se ocupan para fines de clasificación. El hacer que una hoja cambie su nervadura y en lugar de tener un eje tenga 2, te está indicando claramente que hay algo en el ambiente que está modificando esa definición de la formación. ¿Sí? En general hay muchos organismos, los mismos pinos, que crecen muy lento y demás, pero que forman asociaciones con especies que viven en ellas, epífitas y otro tipo de asociaciones con insectos, por ejemplo. Y la sensibilidad de los pinos es una de las herramientas más bonitas para hacer estudios macro, ¿no? Algún tiempo estuvimos trabajando con eso, es muy bonito y está ahí, es gratis, no tienes que hacer nada más que tomar fotos y contar y ya, ahí está, ¿no? Lo que tenemos que hacer es educarnos para trabajar en el campo de otra manera, ¿no? O sea, yo creo que eso es lo fundamental. Sí, justo te iba a platicar si había, o preguntar si había algo más sobre plantas, por ejemplo. Sí. Ana Cerros te comenta, me parece que su trabajo ha sido increíblemente impactante, ya que conocemos las contingencias, pero no les prestamos atención y lo que afecta en nuestro entorno. El uso de organismos para obtener estos indicadores nos acerca mucho a la realidad. Verdaderamente mi visión ha cambiado, ¿no? Muchas Ya gracias. ves. Me da mucho gusto. Ajá. No, es que sí es impactante bueno, el nivel de ignorancia que podemos llegar a tener y que no voy a decir que sea fácil, pero al menos con ciertos elementos a la mano podemos tirar toda esa ignorancia, ¿no? O sea, sí es súper preocupante, por ejemplo, lo que acabas de comentar de que la escuela esté ahí todavía. O sea, no es posible, ¿no? Qué horror.
Sí, yo no entiendo por qué cuando vino Semarnat hicieron todo esto, no entiendo por qué no tocaron, bueno, tengo una hipótesis, pero no se la puedo preguntar a nadie. Yo me imagino que al momento en que la empresa cede el terreno a la SEP para hacer la escuela, se convierte en terreno federal y ya no es propiedad de la empresa. Supongo, quiero Ujú, suponer que por eso no lo limpiaron, ujú. porque ahí está, ¿no? Ay, no, Desafortunadamente sigue siendo un foco de contaminación porque desafortunadamente también muchas personas, sobre todo migrantes, ujú, utilizan las instalaciones para vivir y entonces están exponiendo. Es sí, terrible porque ¿qué haces? No puedes poner letreros de que no esté aquí, nadie te va a creer. sí, Porque, como les digo a mis alumnos, generalmente los carcinógenos y todas estas cosas no huelen, no duelen, no se siente, no te das cuenta de que te estás exponiendo, ¿no? ujú. Pero yo creo que los organismos reguladores que tienen como función, pues, tomar precaución acerca de las condiciones y la salud del ambiente, sí deberían de ver ese tipo de cosas, ¿no? Claro, no, sí es muy preocupante. Y qué bueno que por lo menos hay elementos que pueden utilizar para esta regulación y que nosotros tenemos que también, esa es la parte social, ¿no? De tu trabajo, hacer hincapié en que, oigan, vean esto, ¿no? O sea, Claro. tenemos estos elementos, este conocimiento. Bueno, pues Patti, no sé si quieras decir algo más, ya estamos en tiempo, ya estamos a punto de despedirnos. Pues nada más que yo creo que hay trabajo para mucha gente, para muchos. Afortunadamente muchos somos diferentes, entonces se pueden aficionar a diferentes cosas, pero yo creo que este es un campo que requiere biólogos, requiere de verdad personas interesadas en hacer un mundo mejor y yo creo que ahí los biólogos tenemos mucho trabajo. Es una invitación para que exploren estas áreas. Claro que sí. No, muchísimas gracias. Bueno, pues entonces me despido al auditorio, a la doctora Patricia Ramos de nuevo por su plática tan interesante y seguimos en este evento, es toda una semana, ¿no? Entonces les pedimos que nos acompañen en toda la serie de eventos que siguen durante todo este tiempo. Muchísimas gracias. Hasta Gracias, luego. gracias a todos. Hasta Bye. luego.